varias plataformas transmitiendo ahora mismo en www.activaturradio.com, www.latacungatv.com, también a través de la señal de YouTube y también a través de TuneIn Radio, bajándose la aplicación para todos los dispositivos móviles. Estamos transmitiendo en vivo este programa de Contacto Internacional correspondiente este día lunes, hoy 7 de febrero del año 2022. Les agradecemos por su sintonía, les invitamos a que nos acompañen con sus comentarios, con sus sugerencias, sus reflexiones. Su participación en este programa es muy importante. El día de hoy vamos a hablar de temas de carácter también nacional, de lo que ocurre a nivel de la situación política del país, y está con nosotros vía videoconferencia el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, con quien vamos a conversar durante estos minutos para conocer qué es lo que está pasando en la Corte de Justicia a nivel nacional, en la Corte Nacional de Justicia. Hace pocos días la presidenta renunció a este cargo sin tener, digamos, mayores sustentos, dejando también a la Corte Nacional de Justicia en acefalía. Bajo estos preceptos vamos a conversar, doctor. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor Álvarez. No sé si le prende el micrófono, por favor. Bien, estamos con un problema, el micrófono parece que se nos apagó, doctor. Vamos nuevamente, bienvenido, buenos días. Ahí estamos. Disculpe, sí, por favor, mi falla tecnológica. Reciba usted y por su digno intermedio todos sus distinguidos radioescuchas y cibernautas un fraterno y caluroso saludo. Bien, lo que habíamos indicado, doctor, vamos a hablar sobre este impasse que actualmente se está presentando en la Corte Nacional de Justicia. Hay un reemplazo, pero no fue, digamos, ascendido quien debería hacerlo, tal vez el suplente de la doctora Maldonado, que renunció la semana anterior. Ahora, ¿cómo se encuentran las cosas? ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la Corte Nacional de Justicia? Hay ahí también un problema, porque también se entiende que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá que nombrar, digamos, a un nuevo presidente, de lo que entendemos, de una terna enviada por justamente la Corte Nacional de Justicia, más no una terna que ha sido calificada por la Fiscalía. Un poco para ir entendiendo esta situación, doctor, ¿qué es lo que está pasando a nivel de la Corte Nacional de Justicia? Señor licenciado, el tema, aunque parece bastante complejo, se soluciona de una manera muy simple, aplicando la solución para efecto de la regla de solución de conflictos de antinomias. Esto no es otra cosa sino aplicar la norma jerárquicamente superior, más allá de lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, que genera y habla acerca de los reemplazos. La Constitución de la República de Ecuador es por demás clara en el artículo 179 y está estableciéndose de una manera expresa, clara y determinante que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura no puede ser otro sino un representante, en este caso, de la terna emitida por parte de la Corte Nacional de Justicia. Si todos los cuerpos legales del país y todas las leyes del Ecuador, inclusive todas aquellas normativas secundarias, generaren o manifestaren lo contrario, simple y sencillamente, en atención a lo que establece la misma Constitución en el artículo 424, esta no tiene ningún asidero, ninguna valía, y todos sus actos y consecuencias posteriores son nulas de nulidad absoluta. Recordemos que vivimos en un estado de justicia y de derechos, y estamos en un estado ecuatoriano donde prevalece, o debería por lo menos prevalecer, la seguridad jurídica. Entiéndase a esta, según el artículo 82 de la Constitución de la República de Ecuador, como el conjunto de normas previas, claras, oportunas, aplicadas por las autoridades competentes. Esto, en consonancia con el artículo 226 de la misma Constitución, que no señala otra cosa sino que los servidores públicos solamente, valga la redundancia, me disculpa por favor, tienen única y exclusivamente las facultades y las atribuciones establecidas en la Constitución y en la ley, no más, lo cual debe ser aplicado de forma inmediata, pues así lo determina, lo establece y lo preceptúa el artículo 426, inciso segundo de la norma magna, y el artículo 427 habla acerca de la aplicatividad de forma, ¿qué cosa? Expresa de la Constitución de la República de Ecuador. En otras palabras,
La señora doctora Maldonado, que renunció de una manera bastante sui generis, diría yo, ese temita de que renuncia porque las facultades han sido coartadas por parte de Corte Constitucional y ahora se lo da al organismo colegiado, pues definitivamente no tiene mayor asidero. Cuando Corte Constitucional, de una forma por demás sorprendente, arbitraria y nada constitucional, diría yo, manifiesta que debe existir sentencia ejecutoriada en firme. ¿Para qué? Para poder nosotros sustanciar, o en este caso el Consejo Nacional de la Judicatura, sustanciar procesos, ¿no es cierto?, de error inexcusable, por ejemplo, lo cual, eso sí obsta del procedimiento administrativo. Y ahí la señora doctora Maldonado no renunció cuando fue algo extremadamente fuerte. Y ahí sí le disminuyó y le restó competencias al Consejo Nacional de la Judicatura. Hoy, que tenemos una merma, según señala ella, en lo concerniente al ejercicio de sus funciones, ¿qué le está diciendo? Tú no puedes suspender per se a los servidores judiciales, tiene que ser el Consejo en pleno. Entonces, señor licenciado, definitivamente esa renuncia y esos argumentos para mí no son viables. Lo que sí es viable son los antecedentes. Mire usted que el embajador norteamericano, ¿qué manifestaba? Que tenemos en Ecuador narcogenerales, algo gravísimo, peligrosísimo. No mencionaba en servicio activo, no mencionaba en servicio pasivo. Habla simplemente que en Ecuador existen narcogenerales. En otras palabras, generales de policía que están siendo financiados ¿por quiénes? En este caso, por el narcotráfico, ¿sí? Por los cárteles. No señala de dónde, si mexicanos, ecuatorianos, y rusos y chinos, pero manifiesta claramente que existen narcogenerales. Y después pasamos un peldaño más allá. Hablamos, en cambio, de los narcojueces. Y después hablamos también de los narcoabogados. Entonces, distinguido señor licenciado Cleber Tamayo, es indiscutible que algo muy serio está pasando en la Administración de Justicia en Ecuador. Y tomando en consideración, además, los $25,000 que ciertas personas señalan ya de una denuncia muy formal, en el sentido de que estarían pagando para ser jueces de Constantinopla. Si usted tiene ese dinero, pues sería juez. Si tiene $30,000, $50,000 sería notario. Si es que usted tiene $100,000, $75,000 sería presidente o delegado de del Consejo de la Judicatura en Constantinopla. Eso realmente afecta, eso es muy lamentable, muy lastimoso para el Ecuador. Bien, estamos en vivo con el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado, economista. Estamos conversando sobre la situación ocurrida la semana anterior cuando la doctora Maldonado, presidenta de la Judicatura, renunciara, y precisamente por estas situaciones que nos acaba de explicar el doctor a nivel ya jurídico y legal. Permítame, doctor, tengo algunos saludos que enviar en esta parte. Saludos cordiales para Leonel Patricio Ramos Vélez, para quienes también están en estos momentos opinando, para Luis Alberto González de Almeida. Dice, buenos días, deseos un feliz y radiante día para todos. Desde Guajara, Mirim Rondonía, frontera de Brasil y Bolivia, nos está escribiendo. Traté de traducirlo porque está en brasileño. Buen día, también dice Jenny Victorio, saludos, felicidades por su exposición, doctor. Doris Gómez, gracias, doctor Ludwig Álvarez, por sus comentarios tan acertados, sustentados en su gran conocimiento jurídico, un profesional de gran valía, nos dice también Doris Gómez. Doctor, bajo estas premisas que usted ha presentado en esta mañana y que nos está indicado, ¿podemos decir que hay intereses entonces tanto por la Corte Nacional de Justicia como por la Judicatura? Es decir, tira y afloja, quién tiene la razón, y usted ha explicado justamente la situación que de pronto puede incurrir en un daño también, afectación hacia el sistema, digamos, de justicia del país. Porque entendemos de que todo esto tiene una afectación directa con el sistema de justicia del país, en unas instituciones que de a poco han ido perdiendo también su credibilidad, doctor. Así es, señor licenciado. Fíjese usted que la Contraloría General del Estado, que debería ser un organismo, un tribunal de cuentas extremadamente impoluto, serio, está sometido a una
barbaridad jurídica impresionante que en ningún país se ha visto y no ha tenido precedentes incluso en el Ecuador. ¿En qué sentido? Fíjese usted que tuvimos un contralor titular que era, dicho sea de paso, contralor puesto por el presidente de aquel entonces, Gutiérrez. Después, ese mismo contralor siguió siendo contralor del Correato, posteriormente del Morenato, y ahí es cuando se genera un punto de inflexión. Este contralor viaja a Estados Unidos y asume el subcontralor, que en este caso sería Pablo Celi. Y el año anterior, fíjese usted, por el mes de marzo, de abril, este subcontralor, ante una denuncia de Estados Unidos que se principalizó, automáticamente fue llevado, detenido, y está tras las rejas. Y este subcontralor nombra otro subcontralor que le subroga, una subcontralora, y esta señorita le subroga al subcontralor subrogante, quien a su vez nombra otro subcontralor subrogante, es decir, le está subrogando el subrogante. Algo completamente nefasto para el organismo de control. Dicho sea de paso, como esto es ilegal, todas las acciones subsecuentes carecen de eficacia jurídica. Artículo 424 de la Constitución lo dice claramente. No obstante, que el artículo 40 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado y el 38 establecen y determinan de forma clara los principios de legitimidad y ejecutoriabilidad de los actos administrativos que se presumen válidos, hasta que, en este caso, un tribunal o un juez no determine lo contrario. Por supuesto que se puede mandar la ilegalidad absolutamente de todos los actos de determinaciones de parte del organismo de control, por el mero hecho de que la ley prevé solamente el subcontralor, quien subrogará al contralor titular, y de ahí no dice absolutamente nada más al respecto. Por lo tanto, el Consejo de Participación Ciudadana, ¿a qué viene todo esto? Que es este organismo el llamado a declarar la vacancia del puesto, a encargar pro tempore a una persona hasta que se pueda generar un concurso válido. Lo propio sucede con el Consejo Nacional de la Judicatura. Toda vez que esta señora Maldonado, que dicho sea de paso, ¿quién le pone a esta señora Maldonado? Vamos a recordar y a refrescar un poquito la memoria. Tuvimos, ¿no es cierto?, el presidente Correa, quien auspició al presidente Moreno, quien a su vez logró generar la incursión de Julio César Trujillo, y a través de tuvimos a esta señora, doctora Maldonado, en el Consejo Nacional de la Judicatura en calidad de presidenta, a sabiendas de que había defendido determinados intereses que inclusive estaban reñidos con lo concerniente a los intereses estatales. Sin embargo, esta señora fue la presidenta de la Corte, ¿y qué tuvimos? Hay cosas positivas, verbo y gracia de la pandemia, desde luego. Por ejemplo, tenemos, y parece que ahí tiene una confusión la señora, en lo concerniente a tener un expediente electrónico y a lo que es el ingreso por la ventanilla virtual de los escritos. Pero efectivamente se han dado pasos interesantes, y ese precisamente es uno. Usted puede interponer en cualesquiera ciudad del Ecuador un proceso de orden jurisdiccional, por supuesto, a través de la plataforma del ETSAGE. Usted puede generar un escrito en cualesquiera parte del Ecuador y automáticamente se sube de una manera muy inteligible. Eso es positivo, pero lo negativo, por ejemplo, de la gestión de la señora doctora Maldonado es la supuesta venta de puestos. Eso es negativísimo. Tenemos otras de las cosas interesantes que se proscriben. Por ejemplo, están utilizando una plataforma tecnológica, pudiendo utilizar el Zoom, donde le permite al abogado litigante generar adecuadamente sus refuerzos documentales y, más que todo, graficar al juez, al tribunal y a este gran auditorio social acerca de la realidad en lo concerniente a la perspectiva de su cliente, litigando de una forma idónea. Entonces, con esta plataforma solamente puede vérsele la cara. Eso no es adecuado, eso no es dable. Eso es un retroceso que ha tenido la función judicial, por un lado. Por otro lado, hablemos nosotros acerca del prestigio que tiene la judicatura en Ecuador y el mundo. ¿Afecta perniciosamente la renuncia de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura al entorno del riesgo país de Ecuador? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
toda vez que la certidumbre en lo concerniente a la estabilidad de sus servidores, de sus funcionarios, no se encuentra en legal y debida forma garantizada. Y un tema importantísimo con el señor doctor Murillo. Él es el suplente de, en este caso, la señora Maldonado. Pero, ¿qué sucede? Ojo acá, y hay que hacer una analogía interesante. Cuando usted como ciudadano escoge a un asambleísta, digamos, al asambleísta Juan Pérez o Juan Piguave, ¿qué pasa con Piguave? Mario Constantinopla le está, ¿qué cosa? Ejerciendo la supletoriedad del primero. En otras palabras, es su suplente. Cuando llegase a faltar Juan Piguave porque se murió, porque le destituyeron, cualquier cosa pasó, ¿qué pasa? En este caso, Mario Constantinopla automáticamente asume el rol de asambleísta. Pero si Juan Piguave llega a ser el presidente de la Asamblea Nacional, ¿qué sucede con Mario Constantinopla? Llega a fallecer en un inexplicable accidente aéreo, en un helicóptero DRUF, por decirle algo. Juan Piguave, Mario Constantinopla podrá ascender a ser el presidente de la Asamblea Nacional. Absurdo, ilógico, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es el suplente de ¿quién? Del asambleísta. Lo propio sucede acá cuando nosotros tenemos, ¿qué cosa? Un suplente, en este caso de la doctora Maldonado, le suple a la doctora en calidad de vocal, pero no de presidente. Consecuentemente, el Consejo Nacional de la Judicatura, actuando en derecho de conformidad con lo que establece el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, en el que establece claramente que los servidores públicos son responsables por sus acciones y son responsables por sus omisiones. En tal sentido, entonces, nosotros vemos que el Consejo debería ya haber sido proscrito su accionar y desde luego debieron ya ser desplazados del ámbito y de la esfera pública hace muchísimo tiempo atrás por lo que hablamos de la Contraloría. En este sentido, ¿qué tiene que hacer el Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? El Consejo lo que tiene que hacer es declarar vacante la presidencia y solicitar la terna a la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el 179 de la Constitución ordena que tiene que ser un representante de la terna enviada por Corte Nacional de Justicia, el presidente. Por lo tanto, este supuesto arreglito de que vamos a ponerle al suplente que yo digo y me voy, eso no está bien, no es adecuado, es antijurídico, es inconstitucional, es inadecuado una percepción de esa naturaleza. Lo que tiene que proceder es el Consejo Nacional de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en clara observancia de la normativa constitucional. Recordemos nosotros que para efecto de la solución de antinomias se aplicará el régimen jerárquico normativo, es decir, artículo 425 de la misma Constitución. Ahí tiene usted toda la solución. ¿Qué le dice? En una pirámide, primero tenemos a la Constitución, después tenemos ¿qué cosa? A los tratados y convenios internacionales, posteriormente a las leyes ordinarias, ulteriormente a las leyes orgánicas, ulteriormente a las leyes ordinarias y después todas las normas, tratados y demás actos del poder público. Entonces, ¿qué es lo competente en este momento? Se tiene que aplicar el 425 y dentro de la codificación del Código Civil, que muchos me van a decir, no, si yo soy un servidor público, ¿por qué tengo que aplicar una norma privada? Porque el 425 lo ordena. El 425 establece que ese es el orden jerárquico de aplicación normativa y el 426 le dispone que todo servidor público debe aplicar la Constitución de manera inmediata. Y es la codificación del Código Civil que le determina que la ley no es otra cosa sino la manifestación de la voluntad soberana, que prescrita en la forma establecida por la Constitución, manda, prohíbe y permite. ¿A quién manda? En este caso, a los servidores públicos. Y cuando usted se encuentra ante un tribunal, ante jueces, que estos ¿cómo tienen que actuar? Tienen que actuar de conformidad con lo que establece el artículo 18, numerales 1, 2, 3, 7 de la codificación mencionada. Es decir, que a la ley se le interpreta en su sentido literal, natural, expreso y obvio. Ulteriormente, el 427 de la propia Constitución, que determina que a la misma se le interpretará en su sentido integral y de manera expresa.
Por lo tanto, si el 179 dice que el presidente de la Corte del Consejo Nacional de la Judicatura vendrá dado por, en este caso, de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia, no se puede hacer otra cosa sino aquello, y aquellos servidores públicos que contravienen la Constitución deben ser inmediatamente sancionados con drasticidad, señor licenciado. Importante, doctor, creo que está claro justamente lo que usted acaba de indicar ya en esta contraposición también de carácter político y jurídico también que determina la Constitución de la República del Ecuador. Permítame, tengo algunos mensajes, saludos también que han llegado, un saludo cordial para Carlos Escobar Miño, que nos dice que totalmente de acuerdo con sus comentarios, doctor, saludos. Mercedes Betancourt dice, mi querido doctor, no podemos hacer mucho porque quienes administran los sistemas principales del control jurisdiccional, después de cometer tanta corrupción, se hacen sordos, ciegos y mudos, y no pasa nada, hacen todo lo contrario del precepto legal. Y Maribel García nos dice, excelente programa, felicitaciones a Satelital Radioactiva, saludos cordiales al doctor Ludwig Álvarez por compartir sus conocimientos. Hasta ahí, doctor, un poco sus comentarios respecto a esos, también estas reflexiones que ha hecho la ciudadanía respecto al tema que estamos tratando el día de hoy. Sí, señor licenciado, definitivamente muy importante las apreciaciones de la colectividad, que mucho acierto manifiestan. Qué penoso que tengamos autoridades y que no apliquen la Constitución. Estas autoridades deben ser proscritas y deben estar tras las rejas. Sin embargo, el llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los ciudadanos de bien, que debemos ser fuertes, debemos ser frontales, debemos denunciar y no debemos caer ni sucumbir ante la actuación. Aunque usted no lo crea, son pocos. Tienen el poder, pero son pocos. Somos más las personas de bien. Correcto, doctor. Justamente estamos revisando los mensajes que nos envían algunos ciudadanos también respecto al tema que estamos tratando. Y un poco ya, luego de esta parte, en esta segunda parte usted ha explicado ya realmente cuál es el procedimiento, cuál es el proceder que deben hacer para elegir, digamos, a la persona que pueda suplir. En este caso hay una persona que está, entendemos, únicamente de forma independiente, pero también está en estos momentos supliendo estas necesidades que tiene la Corte Nacional de Justicia para nombrar a una persona. La pregunta aquí, doctor, es quién debe nombrar, digamos, al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, presidente o presidenta, digamos, del Consejo de la Judicatura. ¿Le corresponde esta labor a la Asamblea Nacional? ¿Le corresponde a la Fiscalía? ¿Le corresponde a la Corte Nacional de Justicia? ¿O le corresponde también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿A cuáles de estos organismos directamente le corresponde, digamos, nombrar al nuevo presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura? Luego de la explicación que usted nos ha dicho, tenemos un presidente, entendemos, interino nada más, mientras se nombra al presidente, digamos, ya definitivo. ¿A cuáles de estos 5 organismos le corresponde nombrar? Porque también esto no está claro también, doctor. Muy importante su pregunta, distinguido señor licenciado. El 179 de la Constitución de la República es demasiado expreso. Le dice que el Consejo Nacional de la Judicatura va a estar integrado por ¿quiénes? Por una terna o por un representante de la terna enviado por la Corte Nacional de Justicia, lo que usted mencionaba, por la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando también, en este caso, por la Defensoría Pública, por un representante de la terna remitida por la Asamblea Nacional y finalmente por el Ejecutivo. De entre su seno, nosotros vamos a tener presidente. ¿Pero qué dice? Señala de forma expresa, no por el representante ni por el suplente de Fiscalía. A la Constitución se la interpreta y se la aplica de su manera expresa, literal. Entonces, si el 179 nos dice que se tiene que el presidente es o quien ejercerá la representación del Consejo Nacional de la Judicatura es, en este caso, un delegado de la terna remitido por el Consejo, por la Corte Nacional de Justicia, simple, única y llanamente puede ser aquella persona. La Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, también es clara cuando manifiesta
que una persona puede ocupar pro tempore, sea provisionalmente, sea por encargo, un puesto, siempre y cuando cumpla, ¿con qué? Con los requisitos establecidos para dicho puesto, y eso está plenamente establecido en la normativa. Por tanto, si el suplente viene de fiscalía, jamás podrá, ¿qué cosa? Ocupar la presidencia. No se lo puede hacer. Es imposible. Tiene que declararse la vacancia, establecer un encargado y sobre la base de ese encargo proceder, como señalaba anteriormente, a solicitar en el plazo máximo 72 horas a la Corte Nacional de Justicia que remita su terna. Por lo tanto, el hombre más poderoso del Ecuador, hoy por hoy, no es otro sino el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y usted se refiere al doctor Iván Saquicela, justamente, que es el presidente de este organismo. Ellos deberían entonces nombrar, digamos, según lo que usted nos ha indicado. No corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, porque también ahí entendemos que hay algunas pugnas, hay intereses, según lo manifestado por parte de algunos vocales de este organismo, y que indican de que al menos esto demoraría algunos meses, es decir, no sería inmediato. Pero mientras tanto, ¿cómo va a actuar la justicia en estos momentos? Es decir, con un presidente que está en funciones, pero de forma únicamente prorrogada nada más, hasta que llegue el principal. ¿Cómo se va a actuar y esto en qué y en tanto y en cuanto también ayuda al sistema de justicia, doctor? Ojo, señor licenciado, no lo digo yo, lo dispone la Constitución de la República de Ecuador. Entonces, ¿quién es el encargado a establecer, en este caso muy particular, la vacancia de la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el famoso quinto poder, más allá de estar o no en desacuerdo con la actuación de este organismo. ¿Y qué se debe hacer? Y de forma inmediata debe nombrarse pro tempore exclusivamente un presidente encargado para que no quede en acefalía la institución. Pero no puede, bajo concepto alguno, él, en este caso, suplente de la señora doctora Maldonado, ejercer la presidencia. Eso es ilógico, eso es absurdo, eso es inconstitucional. Y el problema viene acá, porque vamos a proseguir con los procesos ¿de qué? De evaluación de fiscales. Es decir, en este momento vamos a sacar a Raimundo y medio mundo en Constantinopla, me refiero, acá en Ecuador jamás pasaría eso, y se va a empezar a cobrar por los puestos de los nuevos que van a ingresar. Y cuando es inconstitucional, como usted sabe bien, artículo 424, última parte, todos los actos de la administración pública que se encuentren contra la norma son nulos, de nulidad absoluta. Y todos los nombramientos de jueces, fiscales, servidores judiciales, etcétera, simple y sencillamente, ¿qué pasará? Automáticamente esos nombramientos revierten de nulidad. Y si son nulos, sus fallos, sus dictámenes acusatorios, inhibitorios, etcétera, también tienen esa misma suerte. Consecuentemente, es gravísimo lo que está atravesando el Ecuador. La salida constitucional es la que yo acabo de manifestar, que se declare vacante la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura, se nombre por parte del Consejo de Participación Ciudadana pro tempore. No estamos hablando de 3 meses, de 6 meses, no. Estamos hablando de días, hasta que la Corte Nacional de Justicia remita la terna. Y con la terna se escogerá exclusivamente a una persona, y esa persona será quien sea el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Ese es el camino legal, eso es como el Ecuador debe proceder. Caso contrario, estamos entrando en un camino gravísimo, muy, pero muy pernicioso. Como por ejemplo, a usted le acaba de glosar la Contraloría, por decir algo, en unos $50,000. Usted dice, está bonito, pero ¿quién le nombró al delegado? El subcontralor, que le nombró el subcontralor, que le nombró la subcontralora del subcontralor, que a su vez fue nombrado por el contralor titular. Entonces, como esa figura no existe en la Constitución, el nombramiento de ese subcontralor como titular adolece de nulidad.
y por lo tanto su delegado, como acto administrativo, también es nulo. Y al hacerse la determinación de responsabilidades civiles, penales, administrativas, órdenes de reintegro y glosas, también son nulas. En consecuencia, esa orden de reintegro o esa glosa de $50,000, por decir algo, que le hacen a Juan Piguave, es nula. Claro, para que esa nulidad sea declarada, deberá usted acudir ¿a dónde? Al Tribunal Contencioso Administrativo, para que los jueces pertinentes apliquen la ley en su concepto integral y de conformidad a lo establecido en el ordenamiento constitucional. Pero mire usted, lo gravísimo de tener un contralor subrogante, la subrogante del subrogante del titular, y es gravísimo tener un presidente del Consejo Nacional de la Judicatura suplente de una vocal que a su vez no es del presidente. Ecuador está yendo al despeñadero jurídicamente hablando. Muy bien. O sea, ahora habrá que interponer los recursos directamente donde Chapo Guzmán. Claro. Muy bien, doctor, estamos casi llegando a la parte final del programa aquí a través de Contacto Internacional. En este día lunes, inicio de una semana, también en este mes de febrero, en el cual estamos tratando justamente un poco las partes coyunturales que han ocurrido la semana anterior ante la renuncia de la doctora Maldonado al Consejo Nacional de la Judicatura. Usted ha indicado de forma precisa, yo creo que un poco el camino que deberían seguir para nombrar al nuevo presidente o presidenta de este organismo. Pero, sin embargo, con un Consejo de Participación Ciudadana que prácticamente, no sé si de ciudadana tiene realmente algo, porque hemos visto que hay también muchas pugnas, muchos intereses, no se ponen de acuerdo los vocales, hay una mayoría que de pronto está en contra de la presidenta de este organismo, y bajo esta situación muy difícilmente lograr el camino que usted propone, doctor, de que por su nombre en pocos días, digamos, una presidenta o presidente de pronto que sea temporal, pero demorarán cuántos meses hasta que el Consejo Nacional de la Judicatura también nombre una terna para que de ahí el Consejo de Participación Ciudadana pueda escoger, digamos, al nuevo presidente o presidenta de la Judicatura. Y en ese sentido pasará el tiempo y mientras tanto el tema es de que muchos trámites siguen retenidos a través de este organismo. El tema de la justicia realmente no camina, o si camina va a paso lento, mucho más cuando vemos que está ahora mismo en acefalía. Bajo este precepto que le digo, bajo esta situación, bajo este contexto, ¿qué espera, digamos, entonces al Consejo de Participación Ciudadana, o cuál es otro tal vez camino que se pueda seguir para poder elegir justamente al presidente o presidenta de este organismo? Señor licenciado Tamayo, lo que usted manifiesta es una clara radiografía de lo que está penosamente atravesando Ecuador en los actuales momentos. Sin embargo, la Constitución establece el mecanismo idóneo y no se puede apartar los servidores públicos de ese camino. Tiene que tomárselo sí o sí. No existe dualidad posible, no existe bifurcación, no existe un doble sentido. No, el camino es uno solo y es el establecido por la Constitución de la República del Ecuador. Lo que se haga contrario a la normativa constitucional es nula, de nulidad absoluta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos? Los ciudadanos de bien debemos denunciar a los posibles servidores judiciales, porque hay muchísimos. Créame usted, la gran mayoría son personas, hombres y mujeres de bien. Son personas impolutas, son personas morales, son personas éticas y con principios, pero existen jueces, fiscales, operadores de justicia, secretarios que son sinvergüenzas. Ellos que ingresan, porque dése cuenta, la gran mayoría, si es que una persona ingresa para ser juez pagando $25,000, ¿qué es lo que va a hacer una vez que ya se ha nombrado? Va a pedir los $25,000 en cada uno de sus fallos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que cortar. ¿Cómo evidencia aquello? A través de un gran consenso con la universidad, porque nuestros jóvenes son brillantes, a efecto de que ellos recepten las denuncias anónimas, se investigue de forma prolija, sin afectar los derechos de los terceros, y se determine la despatrimonialización, en este caso,
cómo ha bajado el patrimonio de cada uno de los servidores judiciales antes de ser servidor judicial. Me refiero a los jueces, secretarios y delegados provinciales. De esa manera, usted está viendo, si es que existe un decremento de $100,000 en la cuenta de Juan Piguave. A ver, Juan Piguave, ¿por qué tienes $100,000 en tu cuenta menos? Y ahora, al día siguiente, ya eres delegado provincial. No, yo me compré una casa, por eso bajaron mis $100,000. Perfecto, está justificado. Entonces, ten la gentileza de disculparnos, no ha pasado absolutamente nada. Pero, si le preguntamos a Mario Constantinopla, oye Mario, ¿por qué bajó $25,000 de tu cuenta bancaria y ahora eres juez de la unidad judicial de lo civil? Lo que pasa que me iba a comprar un reloj y me lo robaron. No puedes justificar. Perfecto, entonces tú entregaste dinero y la persona que cohecha, como el cohechador, el cohechado es también responsable, es también delincuente. Al igual que es delincuente, por ejemplo, por citar algo, aquella persona que realiza una declaración juramentada en una notaría. ¿Y qué pasa con esa declaración juramentada? Simplemente no obedece a la realidad de los hechos, es decir, está mintiendo bajo juramento. ¿Cuál es la pena de eso? Todo delincuente debe ir preso y la sanción para aquella circunstancia es del orden de 5 años de pena privativa de libertad. 5 años. Entonces, señor licenciado Tamayo, cuando el servidor público realiza, o la persona que está aspirando a tenerse puesto realiza su declaración juramentada patrimonial y miente, a pesar de que él le dice que lo hace bajo juramento, no se configura el perjuro, pero sí se configura el falso testimonio, y el falso testimonio es sancionado hasta con pena privativa de 3 años de libertad. Consecuentemente, ese delincuente, tanto el cohechado como el cohechador, deben estar presos, pero es la ciudadanía la que debe evidenciar aquella circunstancia. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Yo veo que mi vecino, que es juez de la Unidad Judicial de la Niñez, Mujer, Familia, Adolescencia y Anexos en Constantinopla, noto que tiene un incremento en su nivel de vida bastante sustancial, mucho más sustancial de los $4,000 mensuales. Entonces, simple, cojo denuncio, ¿a quién? A este conglomerado de hombres y mujeres de bien que no está contaminado, que son nuestros jóvenes, y ellos se dedican a investigar si es que ha habido o no un incremento patrimonial o decremento patrimonial injustificado. De evidenciarse esa injustificación, se solicita al responsable, ¿qué cosa? Que justifique. Si es que la justificación es adecuada, no ha pasado nada. Y si es que la justificación no satisface, automáticamente esa persona debe ser, ¿qué cosa? Investigada penalmente para determinar si ha existido o no cohecho. Y de ser sancionado drásticamente, ¿cómo se lo hace? A través de una sentencia ejecutoriada en la que ya no podrá ser juez y obviamente quedará privado de sus derechos políticos y desde luego será privado también de la libertad. Esa es la manera de caminar, pero por parte de una ciudadanía responsable y de una ciudadanía que está haciendo cogobierno, pero que básicamente apoya, aporta para que toda la sociedad en su conjunto empiece a sanearse. También vamos a tener servidores judiciales probos que van a ser investigados, pero cuando usted no tiene nada que temer, no pasa ninguna circunstancia negativa. Ustedes me están investigando, aquí están mis cuentas, hágalo. Ahí está todo mi patrimonio, mi evolución patrimonial año con año, puede hacerlo, no pasa nada. Mire, usted ha tenido una salida inusual de dinero de $50,000 cuando está ganando $4,000 mensuales. Sí, pues lo que trabajé durante el año lo mandé a mi hijo que lo tengo en Argentina, por ejemplo. Pero entonces, ¿de qué vive? No, lo que sucede es que mi señora también trabaja, entonces con eso compensamos, ¿qué cosa? Nuestra alimentación, nuestra vida, la hipoteca. Muy bien, lo justificó. Pero aquella persona que manda $100,000 al exterior o que se pega unos viajes a París, a Frankfurt, a Egipto, etcétera, con toda la familia, pasan 3 semanas y se van a penthouse en hoteles 5 estrellas, ¿de dónde? ¿Cómo? No puede con un sueldo de 4,000. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Ahí tenemos circunstancias negativas, señor licenciado, y eso es lo que tenemos que investigar. Cuando nosotros, como sociedad, empezamos a autodepurarnos,
nos vamos a sanear de la mejor manera posible, y también hay que hacerlo con los altos oficiales de Policía Nacional, del Ejército Ecuatoriano, de guías penitenciarios y desde luego también de todas las Fuerzas Armadas, para establecer cuáles son los famosos narcogenerales, para establecer quiénes son los que obedecen a los narcogenerales y le dicen, ¿sabe qué? En el aeropuerto de Constantinopla no vamos a controlar a tal hora, tal día y a tal embarque. Entonces, pase usted, no pasa absolutamente nada. Sin problema usted puede coger su avioneta, porque hay ciertos lugares, ciertos aeropuertos en Sudamérica que impresionantemente no son aeropuertos abiertos al público, pero que usted tiene una frecuencia de vuelos impresionante. Muy bien, doctor, agradecerle por comparecer con nosotros, por darnos a conocer justamente un poco aclarar el camino de qué es lo que debe hacer en este caso para tener el presidente propio del Consejo de la Judicatura. Francisco Abad dice, felicitaciones doctor Ludwig Álvarez, análisis muy apegado al derecho, y Jenny Victoria también dice, excelente exposición. Lastimosamente, y qué pena, realmente lo que usted acaba de decir es muy penoso, realmente muy preocupante, que exista, digamos, el tema de la corrupción también, que claro, no es nuevo, digamos, al interior de la Judicatura, y entre los jueces, que exista también esta situación realmente muy grave la denuncia, digamos, en este sentido de que de pronto exista corrupción y que esto esté pasando a nivel del Consejo de la Judicatura, donde debe primar justamente la justicia, la verdad, brillar justamente en estos momentos. Y sobre todo por algunos casos que están retenidos y que seguirán ahí, retenidos no sabemos por cuánto tiempo, mientras se nombra al presidente o presidenta de este organismo como es el Consejo de la Judicatura. Bien, doctor, creo que ha sido muy importante el análisis que se ha hecho respecto de este tema coyuntural que está pasando en el país. Esperemos de que el Consejo también de Participación Ciudadana y Control Social pues pueda dar las luces respectivas y pueda también cumplir con la misión encomendada por los ecuatorianos para que pues a la brevedad posible puedan resolver este y otros temas también que están también retenidos en este organismo y que no han sabido dar las muestras necesarias para poder digamos manejar de mejor manera, y también para poder dar a conocer digamos lo que le pertenece justamente a este organismo como tal, y nombrar a varias personas para los organismos pertinentes para el control, sobre todo en el caso de la Contraloría, en el caso, por ejemplo, de la Corte, en el caso del Consejo de la Judicatura. Doctor, agradecerle por sus comentarios, agradecerle por habernos acompañado en este espacio de contacto internacional, sus últimas interlocuciones en la parte final. Señor licenciado, muchas gracias a usted por esta gentil invitación, reiterarle mi aprecio, mi consideración y admiración. Tengo el gusto de conocer de su trabajo hace, ¿cuánto será ya? Casi 20 años, y me regocijo en estar en este medio de comunicación, y desde luego le deseo los mejores éxitos. A la distinguida ciudadanía, que seamos valientes, que seamos frontales, que denunciemos, que tengamos fe, que tengamos esperanza en quienes, primero en Dios, después en nosotros, en el sentido de que hay que denunciar los actos que son inadecuados. Hay que denunciar con frontalidad. Hace poco estuve colaborando en determinada institución pública y se me solicitó que firme unos informes sin leer, sin ningún tipo de respaldo documental. Denuncié como tiene que hacérselo. No importa que usted se quede sin trabajo, pero su conciencia, sus principios y sus valores deben ser impolutos, y eso es lo que verdaderamente importa. Así que un fuerte abrazo, licenciado, que remando todos hacia un solo objetivo, que es un Ecuador libre de corrupción, vamos a lograr un país de ensueño, porque esto es el verdadero paraíso, señor licenciado. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a nuestro invitado, el doctor Ludwig Álvarez Rengifo, abogado y economista con quien hemos conversado sobre este tema coyuntural del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Qué es lo que está pasando al interior del organismo? ¿Cuál es el camino que se debe seguir a nivel legal? Y cuál es también, en este caso, la participación directa que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar, digamos, al presidente o presidenta de este organismo. La pugna que existe
de pronto cuál es la vía legal, unos indican que sí, otros que no. Hoy nos ha dado a conocer el doctor Álvarez justamente cuál debería ser el camino y nos ha dado una explicación respecto a este tema. Gracias por acompañarnos a ustedes, amigos, en este espacio de Contacto Internacional. Regresaremos el día de mañana a partir de las 8:30 con más invitados aquí en este espacio y desearles lo mejor, invitarles a que nos acompañen mañana a partir de las 8:30 en este mismo espacio de Contacto Internacional a través de www.activaturradio.com y www.latacunatv.com, que en instantes ya a partir de las 10 de la mañana viene la programación solo para radio, la mañana junto a ustedes con buena música, buena programación a través de la señal de la radio en activaturradio.com y también en la señal de TuneIn Radio. A ustedes por acompañarnos, un buen día y nos estaremos encontrando el próximo día de mañana. Hasta la próxima.